El juicio de Charkov. El juicio por crímenes de guerra de Yarkov tuvo lugar del 15 al 18 de diciembre de 1943 en la ciudad ucraniana de Yarkov contra 3 alemanes del régimen nacionalsocialista y un colaborador ucraniano. Fue el primer juicio público por crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial contra militares alemanes. Las unidades acusadas de los crímenes fueron unidades de la Gestapo, las SS y la Geheime Feldpolizei. Asimismo, se acusó a las divisiones Leibstandarte y Totenkopf de las Waffen-SS. El famoso oficial SS Joseph Dietrich fue condenado a muerte in absentia durante este juicio. Las acusaciones se referían al asesinato de miles de ciudadanos soviéticos por camiones de gas, la destrucción sistemática de ciudades y el fusilamiento de prisioneros de guerra heridos. Todos los acusados se declararon culpables y señalaron que la culpa principal recaía en el régimen criminal nazi y sus superiores, ya que habían actuado bajo órdenes. Aquí entra nuestro personaje, el SS Untersturmführer Hans Ritz, y su emotivo discurso al tribunal. Ritz, formado en música y derecho y de 24 años, trabajó como abogado antes de ser enviado al Frente Oriental. Hans Ritz sirvió como ayudante del comandante de una compañía de las SS que operó en Yarkov y acabó con la vida de miles de judíos. Admitió haber participado personalmente en las ejecuciones para demostrar a sus superiores de qué estaba hecho. El tribunal halló que como miembro del SD Sonderkommando, Ritz participó en la tortura y el fusilamiento de civiles en la zona de Podvorky y en Taganrog. Las últimas palabras del oficial de las SS Hans Ritz al tribunal en Yarkov fueron las siguientes. Les ruego, señores del tribunal, que también tengan en cuenta los hechos de mi vida. Cuando el sistema hitleriano llegó al poder, yo era un niño de solo 13 años. Desde entonces fui sometido a la influencia sistemática y metódica del sistema hitleriano y a la educación en el espíritu de la leyenda de la superioridad de la raza alemana. Una educación que me enseñó que solo el pueblo alemán estaba destinado a gobernar y que otras naciones y razas eran inferiores y debían ser exterminadas. Fui sometido a un entrenamiento sistemático por parte de maestros como Hitler, Rosenberg y Himmler, que educaron a todo el pueblo alemán en el mismo espíritu. Al principio de la guerra, la nueva propaganda provenía de estas mismas fuentes, aunque se encontraban antes de la guerra. Me refiero a la idea de que el pueblo ruso era inculto e inferior. Eso es lo que nos enseñaron. Luego, con la movilización total, me enviaron al frente. Cuando llegué al frente oriental, me convencí de que no había ni una palabra de verdad en esas fábulas de Hitler, Rosenberg y otros, que en el frente oriental los alemanes no tenían la más mínima comprensión de ningún principio del derecho internacional, que no había justicia en todas las acciones de las autoridades alemanas, pero no me quedaba más que seguir por el mismo camino. En el frente oriental yo también me convencí de otra cosa, a saber que un sistema en el que se inscriben las palabras asesinato y atrocidades no puede ser un sistema correcto. Me di cuenta de que la destrucción de este sistema sería un acto de justicia. Soy joven. La vida aún está empezando para mí. Le pido que me perdone la vida para que pueda dedicarme a la lucha contra ese sistema. El aire se sentía denso en la sala del tribunal. El peso de la historia oprimía la habitación, espeso y sofocante. Hans Ritz, una vez un orgulloso SS Untersturmführer, estaba sentado encorvado en el banquillo de los acusados. Atrás quedaron la arrogancia y la fe inquebrantable en la visión del Führer. Era un fantasma de lo que fue, su rostro marcado por los crímenes. Sus ojos, antes llenos de fanatismo, ahora recorrían la sala con nerviosismo. Reflejaban un miedo profundo, una esperanza desesperada por ser comprendido. El juicio no era solo por sus acciones, era sobre el alma de una nación luchando contra sus demonios. Hans Ritz no nació siendo un monstruo, lo moldearon para serlo. Criado a la sombra de una Alemania derrotada, era un niño listo para ser adoctrinado. El partido nazi, con sus promesas de gloria y un retorno a la grandeza, le ofreció un propósito y un sentido de pertenencia. Abrazó su odiosa ideología con el fervor de la juventud. Las palabras de Hitler, llenas de veneno y promesas de un Reich de 1000 años, se convirtieron en su evangelio. La visión de Himmler de la supremacía aria, su retorcida justificación para el genocidio, echó raíces en su corazón. Se convirtió en un engranaje de la maquinaria nazi.
su humanidad erosionada lentamente por el constante tamborileo del odio. Su viaje al frente oriental se suponía que sería su momento de gloria. Se convirtió en su descenso al infierno. La realidad sobre el terreno estaba muy lejos de la propaganda con la que lo habían alimentado. No podía negar la verdad. El régimen nazi, el glorioso Reich al que había jurado su vida, no era más que una monstruosa máquina de matar. Sección 4. Una súplica de redención. Cuando llegó su turno de hablar, su voz fue apenas un susurro. El arrogante oficial nazi había desaparecido. En su lugar estaba un hombre suplicando comprensión. Habló de su adoctrinamiento, del control absoluto que el régimen nazi ejercía sobre su pueblo. Sabía que sus palabras no podían cambiar el pasado. Sabía que el perdón podría estar fuera de su alcance, pero tenía que intentarlo. Se lo debía a las víctimas, a los millones que habían muerto bajo la bandera nazi. Sección 5. La balanza de la justicia. Los jueces escucharon impasibles. Sus rostros no delataban ninguna emoción. El peso de su responsabilidad era inmenso. Tenían la tarea de impartir justicia, no solo para Hans Ritz, sino para todos aquellos que habían sufrido bajo el régimen nazi. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, su papel en las atrocidades era innegable, pero su confesión, su remordimiento añadía otra capa de complejidad al caso. Tenían que decidir si la redención era posible para un hombre que había cometido actos tan atroces. Su veredicto resonaría mucho más allá de las paredes de la sala del tribunal. Sería un testimonio del poder perdurable de la verdad y de la lucha constante por la justicia. Los 4 hombres se declararon culpables admitiendo los crímenes y describiéndolos en detalle, incluido el uso de las furgonetas de gas, los tiroteos masivos y el asesinato de mujeres y niños, alentados y recompensados por sus superiores. La fiscalía reconoció que, efectivamente, los hombres actuaban siguiendo órdenes superiores, pero rechazó esto como defensa suficiente, utilizando como precedente la decisión de los juicios por crímenes de guerra de Leipzig. El juicio concluyó el 18 de diciembre de 1943, con veredictos de culpabilidad y condenas a muerte. Todos los acusados fueron ahorcados en la plaza pública de Járkov al día siguiente. Los procedimientos se publicaron en inglés para un público internacional. Si te gustó la historia, no olvides suscribirte a nuestro canal dedicado a la historia desconocida de la Segunda Guerra Mundial.